Hola, mi nombre es Néstor Sanabria, junto con mi compañera Lady Carolina Manjarres Ramírez, de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona. Les vamos a presentar el parcial de segundo corte de síntesis de circuitos 1. Un conversor o convertidor análogo digital R2R suma varias señales digitales binarias de acuerdo al peso de cada una, dando como resultado una señal de corriente o tensión analógica. Se llama R2R por la forma de escalera que tiene el circuito y por los valores que toman las resistencias R y 2R. Las entradas al ser binarias solo pueden tomar dos valores, un 1 y un 0, que serán el voltaje de referencia y tierra respectivamente. En el siguiente laboratorio se implementará el sistema de control a base de conversor análogo digital R2R de 4 bits para el sistema de llenado de un tanque. Se requiere establecer la lectura de un sistema de llenado de tanque simulado por un R2R conversor con rango de medición de 0 a 20 voltios, que representa una capacidad máxima de 3200 litros. Desarrollar con un conversor R2R de 4 bits y circuitos adicionales necesarios. Se debe contemplar el volumen máximo y mínimo, considerando el volumen máximo 2800 litros y el volumen mínimo 400 litros. Implementar el sistema de control del llenado con un circuito a base de amplificadores operacionales. Cuando el nivel sobrepasa el voltaje máximo con la capacidad en litros, se debe apagar el motor de llenado y encender la válvula de vaciado. Esta la representaremos con un LED azul. Cuando el nivel esté por debajo del voltaje mínimo con la capacidad en litros, se debe apagar la válvula de vaciado y encender el motor de llenado. Mientras el nivel esté entre los voltajes máximo y mínimo, debe mantener el motor de llenado encendido. Observamos el circuito del conversor R2R con entrada inversora. Observamos que la entrada no inversora está conectada a tierra. Se procede a hacer el análisis para obtener los respectivos voltajes de entrada o 4 bits y el voltaje de salida V sub O. Se fijan los nodos representativos para poder analizar el comportamiento de las corrientes y el comportamiento de la polarización de cada una de las resistencias en función al voltaje de entrada. Tenemos que aplicar superposición con cada una de las fuentes existentes y en el circuito, y de ahí se procede a realizar los casos de Thevenin según corresponda para poder hallar los voltajes de la fuente y la resistencia Thevenin. Hacemos el análisis sobre el voltaje de entrada V sub 0. Hallamos la resistencia de Thevenin realizando un paralelo entre estas dos, las cuales nos arrojan un resultado de R. Después realizamos el divisor de tensión para hallar el voltaje de Thevenin, el que nos arroja un resultado de V sub 0 dividido entre 2. El circuito equivalente queda de la siguiente forma. Se hace un puente entre la resistencia y la tierra, por ende, el voltaje de estas resistencias es de 0 voltios. Hacemos un análisis en el nodo B. La resistencia Thevenin 2 nos va a dar este valor de R. Después hacemos el divisor de tensión para hallar el voltaje de Thevenin 2. El equivalente del voltaje de Thevenin 2 para el nodo B sería reemplazar el voltaje anterior encontrado en el voltaje de Thevenin 2. Este nos arroja un valor de V sub 0 dividido entre 4. Y el circuito equivalente queda de esta forma, reemplazando lo obtenido en el nodo B. Ahora realizamos el análisis en el nodo C. Hallamos la resistencia de Thevenin 3, que nos arroja un valor de R, después un divisor de tensión para hallar el voltaje de Thevenin 3. El equivalente del voltaje de Thevenin 3 para el nodo C sería reemplazar el voltaje de Thevenin 2 anterior encontrado en este nuevo que hallamos. Este nos da un valor de V sub 0 dividido entre 8 y el circuito equivalente queda de la siguiente forma. Ahora realizamos el análisis del nodo D. La resistencia de Thevenin nos da un valor de R y el voltaje de Thevenin 4 nos da un valor de V sub 0 dividido entre 16. Este lo hallamos
reemplazando el voltaje de Thevenin 3 encontrado en el voltaje de Thevenin 4 de la ecuación. Hacemos el análisis sobre la malla de entrada I1 y la malla de salida I2 mediante la ley de corrientes de Kirchhoff. Encontramos la primera ecuación, que sería BTH4 menos el BX, esto sobre la resistencia de Thevenin 4. Esto igual a la corriente de salida, que sería el voltaje X menos el voltaje de salida sobre la resistencia de fuente. Reemplazamos Bx en la ecuación 1 y los valores que están dividiendo los pasamos a multiplicar. Nos queda una ecuación igual a BTH multiplicado por RF igual a menos B sub out multiplicado por RTH4. Ahora se procede a seguir apagando la fuente que anteriormente se había dejado encendida y encendiendo la siguiente fuente que se estaría referenciando sobre el voltaje B1. Este procedimiento lo realizamos para cada una de las fuentes, apagando y encendiendo la fuente anterior para hallar los voltajes correspondientes. Como podemos ver, el análisis sobre el nodo B, hallamos el paralelo y la resistencia en serie que queda, calculamos la resistencia de Thevenin y el BTH que trabaja sobre el voltaje 1. Realizamos este mismo procedimiento para todos, para el nodo B, C y D, los cuales nos arrojan unos resultados que podemos observar en la siguiente tabla, realizando la misma operación para cada voltaje. Aquí podemos observar con las fuentes encendidas el voltaje de Thevenin que nos da un valor resultante. La 1 nos da un voltaje de salida dividido entre 2, el 2 dividido entre 4, el 3 dividido entre 8 y el cuarto dividido entre 16. Hola, mi nombre es Lady Carolina Manjarres Ramírez y siguiendo con la explicación de mi compañero Néstor Sanabria, voy a explicar ahora. El conversor análogo digital R2R va a trabajar una relación de 0 voltios a 10 voltios, donde 0 equivale al número 0 en binario y 10 voltios equivale al número 16 en binario. Para obtener el voltaje de salida B sub out de menos 10 voltios, cuando todas las fuentes estén encendidas, se debe calcular el valor de la resistencia de retroalimentación RF. Entonces, vamos a asumir que si la resistencia R4 de Thevenin, la resistencia de Thevenin 4, 3, 2 y 1 van a ser igual a 1 K ohms. Y el voltaje de Thevenin 4, 3, 2 y 1 va a ser igual a 10 voltios. El voltaje de salida va a ser igual a menos 10 voltios. Entonces, la resistencia de retroalimentación nos daría, reemplazándola en esta fórmula, los valores anteriormente puestos, nos daría 1.07 kiloohmios. Ahora, para el amplificador operacional configuración inversor, que este sería conectado en la salida del voltaje B sub 0 del conversor R2R, esto con el fin de que nos arroje el voltaje que necesitamos en nuestro rango. Entonces, para esto se hace un análisis de nodos mediante la ley de corrientes de Kirchhoff, LSK, que nos dice que la sumatoria de corrientes de entrada va a ser igual a la sumatoria de corrientes de salida. Para la ecuación 1 tenemos que el voltaje de entrada, que estaría aquí en esta parte, va a ser voltaje de entrada menos el voltaje Bx que está acá sobre la resistencia R1. Y esto va a ser igual a la corriente que circula por esta malla, por este nodo de aquí a aquí, que sería Bx menos B sub O sobre la resistencia R2, que sería esta resistencia de retroalimentación de acá. El voltaje de salida entonces estaría dado por menos la resistencia R1 sobre la resistencia de retroalimentación por el voltaje de entrada. Para la ecuación 2 tenemos que el voltaje de entrada va a ser, voltaje de entrada sobre la resistencia 1 va a ser igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia de retroalimentación.
y el voltaje de salida va a ser igual a menos la resistencia 1 sobre el voltaje de retroalimentación por el voltaje de entrada. Si la resistencia R1 es de 1K ohmios y el voltaje de salida V sub out es igual a 20 voltios, este voltaje de aquí es el voltaje que nos dan en rango, el voltaje de entrada va a ser igual a menos 10 voltios, con el fin de que cuando tengamos 0 voltios en la tapa del conversor R2R, el voltaje que se verá reflejado en la salida del amplificador inversor será de 0 voltios. Y cuando tengamos menos 10 voltios en la entrada del conversor R2R, el voltaje que se verá reflejado en la salida del amplificador operacional inversor será 20 voltios. Entonces, la resistencia de retroalimentación, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, estaría dada para el amplificador operacional de 2K ohmios. Ahora, continuando en el análisis, nosotros nos dan un voltaje, un rango de voltaje de 0 a 20 voltios. Y dicen que, vamos aquí arriba, para explicar esta parte, dice, se debe contemplar un volumen máximo de 2.800 litros y un volumen mínimo de 400 litros. Pero cuando tenemos la medición de 0 a 20 voltios, que representa una capacidad máxima de 3.200 litros. Entonces, para encontrar el rango del voltaje máximo y mínimo en el que está este tanque, hacemos una regla de 3. Cuando está el voltaje en 3.200, el volumen en 3.200 litros, esto va a equivaler a 20 voltios. Y cuando está el volumen en 2.800 litros, ¿a cuánto va a equivaler el voltaje máximo? Entonces, el voltaje máximo para este caso va a equivaler a 2.800 litros por 20 voltios sobre 3.200 litros. Y esto nos daría 17,5 voltios. Para el segundo caso, que es cuando tenemos 400 litros de volumen, vamos a encontrar un voltaje mínimo. El voltaje mínimo estaría dado por 400 litros, que sería el voltaje mínimo, el volumen mínimo por el rango máximo de voltaje, que sería 20 voltios sobre 3.200 litros. Y esto estaría dado por 2,5 voltios. Ahora, el circuito que vamos a implementar para encender el LED azul, que sería la válvula, cuando el nivel sobrepase el voltaje máximo sería, cuando el nivel sobrepase el voltaje máximo de 17,5 sería este que se encuentra aquí. En él, ahorita en la simulación lo muestro más, cuando el nivel sobrepase el voltaje máximo, entonces encontramos el voltaje de salida, nuestro amplificador inversor, encontramos un voltaje de retroalimentación de 15 voltios, de menos 15 voltios y un voltaje de retroalimentación de menos 15 voltios. Ahora, aquí vamos a encontrar en la entrada no inversora el voltaje máximo, que sería 17,5 voltios. Y esta sería nuestra configuración para cuando el nivel del tanque se sobrepase el voltaje máximo. Entonces, este LED de acá azul se va a encender, que sería el LED azul. Ahora, para el circuito para encender el LED azul, pero cuando el nivel esté por debajo del voltaje mínimo de 2,5 voltios, sería el siguiente. El voltaje de salida del amplificador operacional inversor estaría conectado a la entrada inversora del amplificador y el voltaje de mínimo de 2,5 voltios estaría conectado a la entrada inversora del amplificador. Aquí tendríamos un voltaje de retroalimentación de la misma cantidad del amplificador pasado, que es de 15 voltios y menos 15 voltios. Y la salida de este amplificador va conectada a la configuración del LED anteriormente, de la configuración anterior. Ahora, para el circuito del motor M1, vamos a utilizar un amplificador, el mismo amplificador con una resistencia, con una voltaje de retroalimentación
de 15 voltios menos 15 voltios. Ahora, la resistencia que utilizamos acá es de 10K. Esto con el fin, ahorita en las conclusiones les digo con qué fin es que utilizamos estas resistencias. Y un diodo 1N4007, un transistor 2N2222, otro diodo y un relé. Y este sería, vamos a ver la simulación. Este sería el circuito correspondiente al sistema de llenado de un tanque. Aquí encontramos como primera etapa el conversor R2R. Este sería, aquí tenemos nuestros 4 bits desde mayor importancia hasta menor importancia, menos significativo al más significativo. Entonces, aquí tendríamos nuestro voltaje de retroalimentación y la resistencia de retroalimentación previamente calculada, que es de 1,27 ohmios. Esto estaría conectado aquí al voltaje de salida y a su vez estaría conectado el amplificador inversor. Anteriormente dijimos para que este nos va a mostrar el rango de 20 voltios su salida. Entonces vamos a correr el esquema, el circuito, para mirar su funcionamiento. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando todas las fuentes están apagadas, están en cero, cuando todas están en ceros, aquí cerramos todos los bits, los switches. Entonces, cuando todas las fuentes están apagadas, el voltaje de salida del conversor sería de 0 voltios. Y a su vez, el voltaje de salida del amplificador sería 0 voltios. Ahora, vemos la tabla que se encuentra aquí en anexos para comparar que, mire, cuando el voltaje del bit más significativo se encuentra en 0 y a su vez todo se encuentra en 0, el voltaje de salida del conversor análogo digital va a ser de 0 y el amplificador va a ser de 0. Entonces, el LED azul, que sería nuestra válvula, estaría apagado, el motor encendido. Aquí podemos ver, aquí podemos comprobar que sí se encuentra apagado la válvula se encuentra apagada y el motor se encuentra funcionando cuando todas las fuentes están apagadas. Ahora vamos a hacer el proceso cuando el voltaje, el nivel supera el voltaje máximo, que sería en este caso que el voltaje máximo es de 17,5, o sea que desde aquí empieza a funcionar la válvula y se apaga el motor. Entonces, vamos a hacer vamos a todas los voltajes, lo vamos a poner en 1 y comprobamos acá que el voltaje de salida para el conversor sería de menos 10 voltios y el voltaje de salida del amplificador sería de 20 voltios, sería el rango que nos dan aquí. Y comprobamos que el motor se encuentra detenido y la válvula se encuentra activa. Se encuentra activa porque supera este voltaje de 17,5 voltios. Ahora vamos a hacer la prueba cuando el nivel se encuentra por debajo del voltaje mínimo. Sería en el caso de cuando tenemos acá menos 0,67 y 1,33. Entonces vamos a dar la salida, las entradas de voltaje que nos darían de esta forma. Entonces, aquí tenemos 0, 0, 0 en 1 nos daría entonces 0, 0, 0, 1, esta se queda activa. Entonces, tenemos lo siguiente.
Aquí tenemos que la válvula se encuentra apagada y que el motor se encuentra en funcionamiento. Entonces, durante todo el transcurso de que los voltajes, que el voltaje mínimo y voltaje máximo, que sería de aquí hasta aquí, la válvula se encuentra apagada y el motor está activado, está encendido, está corriendo. Ahora, estas serían nuestras simulaciones y a modo de conclusión, tenemos que la resistencia que separa la potencia de control debe ser referida a 10 kiloohmios para el correcto funcionamiento y adecuado de la misma, impidiendo la posición máxima de la corriente, esta resistencia que se encuentra acá. Y a su vez, el diodo que se encuentra en el circuito de potencia del motor es un medio de protección para corriente que encontramos entre la tapa de potencia a la tapa de control para una tensión negativa. Muchas gracias y este fue nuestro sustentación del parcial con mi compañero Néstor Alonso Sanabria Chacón.